Hola, hola, mis chismosos favoritos. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, listos para una bomba de aquellas que nos encanta destapar aquí en el canal. Porque hoy, prepárense porque vamos a hablar de una pareja que nos robó el corazón, que nos hizo creer en el amor de cuento de hadas, pero que parece que, bueno, el cuento se está poniendo un poquito turbio. Sí, hablamos de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Ay, Hande y Kerem. ¿Quién no suspiró con su química en Senkalkap? ¿Quién no creyó que ese amor traspasaba la pantalla? Pues últimamente las alarmas han estado sonando, los rumores se han disparado, y las pruebas, bueno, las pruebas, mis queridos, son cada vez más evidentes. Y hoy, vamos a analizarlo todo todito. Antes de que nos metamos de lleno en el drama, quiero recordarles lo de siempre: suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ningún chismecito jugoso como este. Denle like al vídeo si están tan intrigados como yo, y déjenme sus comentarios al final porque quiero saber qué opinan ustedes de todo este embrollo. ¿Creen que hay crisis? ¿Será solo un rumor? Vamos a debatirlo. Bueno, ahora sí, pónganse cómodos, tomen su café, o su té o su refresco, lo que prefieran, porque vamos a desmenuzar esta historia. Agárrense que vienen curvas. Todo comenzó hace unos meses, con pequeñas señales que al principio podíamos ignorar. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, piedras trae. Y el río, mis amigos, estaba sonando con fuerza. Primero, las apariciones públicas. ¿Recuerdan esa época en la que Hande y Kerem eran inseparables? Alfombras rojas, cenas románticas, escapadas de fin de semana. Era miel sobre hojuelas. Pues, de repente, ¡puf! Desaparecieron esas fotos juntos. Empezaron a asistir a eventos por separado, a viajar con amigos diferentes. Ok, uno podría pensar, bueno, están ocupados, cada uno tiene su agenda. Pero la falta de interacción en redes sociales también empezó a ser notoria. Antes, Hande y Kerem se llenaban de likes y comentarios en sus publicaciones. Ahora, nada. Un silencio sepulcral que, créanme, en el mundo del espectáculo, habla más que 1000 palabras. Pero la cosa no quedó ahí. Los paparazzi, esos sabuesos incansables, empezaron a captar imágenes que alimentaron aún más los rumores. Fotos de Hande saliendo de restaurantes sola, con una expresión seria, distante. Kerem, por su parte, también fue visto en varias ocasiones con amigos, pero sin la compañía de Hande. Y lo que es peor, se le vio interactuando con otras mujeres. Algo que, lógicamente, encendió todas las alarmas. Uno de los momentos clave que desató la histeria colectiva fue un evento benéfico al que ambos asistieron. Mis queridos, la tensión se podía cortar con un cuchillo. Evitaron mirarse, evitaron hablarse, evitaron existir el uno para el otro. Los presentes, que estaban más pendientes de ellos que del evento en sí, aseguraron que se respiraba una atmósfera gélida. Testigos afirmaron haber escuchado una breve discusión entre ellos en un rincón apartado, una discusión que, según dicen, terminó con Hande visiblemente molesta y abandonando el lugar antes de tiempo. Drama, drama, drama. ¿Pero qué fue lo que causó esta supuesta crisis? Aquí es donde entran en juego las especulaciones. Y como saben, en el mundo del espectáculo, las especulaciones corren más rápido que el viento. Una de las teorías más fuertes es la de los celos. Se dice que Hande no estaba muy contenta con las interacciones de Kerem con otras actrices, especialmente en proyectos profesionales. Al parecer, había cierta incomodidad con el hecho de que Kerem tuviera escenas románticas con otras mujeres, escenas que, según fuentes cercanas a Hande, ella consideraba innecesarias y exageradas. ¡Uf, qué fuerte! Otra teoría que ha cobrado fuerza es la de las diferencias profesionales. Se dice que Hande está enfocada en construir una carrera más sólida como actriz dramática, buscando papeles más complejos y desafiantes. Kerem, por su parte, parece estar más interesado en proyectos más comerciales, en comedias románticas y películas de acción. Al parecer, esta diferencia de intereses ha generado cierta tensión entre ellos, ya que cada uno apoya a la otra persona, pero quizás no con la misma intensidad que antes. Y por supuesto, no podemos descartar la teoría más simple pero, a veces, la más certera, el desgaste de la relación. Estar en el ojo público constantemente, la presión de mantener una imagen perfecta, las agendas apretadas, todo eso puede pasar factura a cualquier pareja, incluso a una tan aparentemente sólida como la de Hande y Kerem. Quizás simplemente el amor se fue apagando poco a poco, sin que hubiera un detonante específico. Pero volviendo a lo que mencionaba al principio del vídeo, la gota que derramó el vaso, el chisme bomba que nos trajo hasta aquí, fue una supuesta pelea pública que tuvo lugar hace unos días. Según fuentes anónimas que, como siempre, afirman tener información de primera mano, Hande y Kerem fueron vistos discutiendo acaloradamente en un restaurante muy popular en Estambul.
Los detalles de la discusión son confusos y contradictorios, pero al parecer, la conversación subió de tono rápidamente, atrayendo la atención de los demás comensales. Se dice que Ande le reprochó a Kerem su falta de atención y su comportamiento distante, mientras que Kerem, por su parte, se defendió argumentando que estaba cansado de las exigencias y los celos de Ande. Madre mía. Lo que sí es cierto es que después de esta supuesta pelea, Ande y Kerem no han sido vistos juntos en absoluto. Sus representantes no han emitido ningún comunicado oficial al respecto, lo que ha alimentado aún más los rumores. El silencio, en estos casos, suele ser la peor respuesta. Y ahora, mis queridos, viene lo más interesante, analizar las pruebas. Porque, como buenos detectives del corazón, no podemos basarnos solo en rumores y especulaciones. Tenemos que buscar evidencia que respalde o refute la teoría de la crisis. Una de las pruebas más contundentes es, como ya mencioné, la falta de interacción en redes sociales. Si revisan los perfiles de Ande y Kerem, verán que sus últimas fotos juntos son de hace meses. No hay felicitaciones de cumpleaños, no hay mensajes de apoyo en sus proyectos, no hay ni un simple me gusta en las publicaciones del otro. Nada. En una era en la que las redes sociales son una extensión de nuestra vida, esta falta de interacción es, como mínimo, sospechosa. Otra prueba que no podemos ignorar es el comportamiento de sus amigos y familiares. Generalmente cuando una pareja está junta, sus amigos y familiares suelen interactuar con ambos comentando sus fotos, asistiendo a sus eventos, etc. En el caso de Ande y Kerem, esta interacción ha disminuido considerablemente. Los amigos de Ande solo interactúan con Ande, los amigos de Kerem solo interactúan con Kerem. Es como si hubieran trazado una línea divisoria. Y por supuesto, no podemos dejar de lado las declaraciones de fuentes cercanas a la pareja. Si bien no podemos confirmar la veracidad de estas declaraciones al 100%, es importante tenerlas en cuenta, ya que suelen revelar detalles que no se ven a simple vista. Estas fuentes aseguran que Ande y Kerem están viviendo en casas separadas desde hace semanas, que han suspendido sus planes de futuro juntos y que están considerando seriamente la posibilidad de romper definitivamente. Palabras mayores. Pero antes de que nos pongamos demasiado dramáticos, es importante recordar que todo esto son solo rumores y especulaciones. Ande y Kerem no han confirmado ni desmentido nada. Podría ser que simplemente estén pasando por un momento difícil, que necesiten espacio para reflexionar, o que estén intentando mantener su relación en privado. Todas las opciones son posibles. Y por supuesto también existe la posibilidad de que todo sea una estrategia publicitaria. En el mundo del espectáculo, nada es casualidad. A veces los famosos crean rumores y crisis falsas para generar atención y mantener su nombre en los medios. No sería la primera vez que una pareja famosa simula una ruptura para impulsar su carrera. ¿Podría ser este el caso de Ande y Kerem? No lo descartemos. Lo que sí es cierto es que esta situación ha generado una gran expectación entre los fans de la pareja. En las redes sociales, los hashtags _Andercel y _Kerembursin son tendencia mundial. Los fans están divididos entre los que creen que la crisis es real y los que confían en que todo se solucionará. Hay mensajes de apoyo, mensajes de tristeza, mensajes de esperanza. Es un verdadero drama colectivo. Y hablando de fans, es importante recordar que independientemente de lo que pase entre Ande y Kerem, debemos respetar su privacidad y no alimentar los rumores y las especulaciones. Ellos son personas reales con sentimientos reales y merecen que se les trate con respeto y consideración. No podemos olvidar que su relación es asunto suyo, y que nosotros, como espectadores, solo podemos observar desde la distancia. Ahora, mis queridos chismosos, quiero que me cuenten qué opinan ustedes de todo esto. ¿Creen que Ande y Kerem están pasando por una crisis real? ¿O creen que todo es un montaje publicitario? ¿Cuál es su teoría? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero leerlos a todos. Y hablando de teorías, también quiero saber qué creen que podría haber causado esta supuesta crisis. ¿Celos? ¿Diferencias profesionales? ¿Desgaste de la relación? ¿O algo completamente diferente? Compartan sus ideas. Y si tienen alguna información adicional sobre este tema, no duden en compartirla también. Cualquier dato, por pequeño que sea, puede ser clave para resolver este misterio. Recuerden que juntos somos más fuertes y que unidos podemos llegar a la verdad. Pero antes de que se me olvide, quiero recordarles que todo este análisis está basado en rumores y especulaciones. No podemos afirmar con certeza que Ande y Kerem estén pasando por una crisis real. Hasta que ellos no lo confirmen o desmientan, todo son solo suposiciones. Dicho esto, creo que es importante estar preparados para cualquier escenario. Si la crisis es real y Ande y Kerem deciden separarse, será una noticia triste para todos sus fans.
Pero debemos recordar que ellos tienen derecho a ser felices, incluso si eso significa seguir caminos diferentes. Y si la crisis no es real y Hande y Kerem logran superar este obstáculo, será una gran alegría para todos sus fans. Su relación se fortalecerá y nos demostrarán que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. En cualquier caso, les deseo lo mejor a Hande y Kerem. Son dos personas talentosas y carismáticas que se merecen toda la felicidad del mundo. Espero que puedan resolver sus problemas y seguir adelante juntos o separados. Y ahora, mis queridos, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado analizando conmigo este chisme bomba. Ha sido un placer compartir este momento con ustedes. En resumen, hoy hablamos sobre los fuertes rumores de crisis entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Analizamos las señales que han alimentado estos rumores, como la falta de interacción en redes sociales, las apariciones públicas por separado y la supuesta pelea pública. También exploramos las posibles causas de esta crisis, como los celos, las diferencias profesionales y el desgaste de la relación. Y por último, recordamos la importancia de respetar la privacidad de Hande y Kerem y no alimentar los rumores y las especulaciones. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido interesante y entretenido para ustedes. Son los mejores. Recuerden dejar sus comentarios aquí abajo con sus opiniones y teorías sobre este tema. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Son una comunidad increíble. Y ahora, para terminar, quiero pedirles un último favor. Si les gustó este vídeo, denle like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún chismecito jugoso como este. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.